Buenos días, hermanos, buenos días a toda la familia del Colegio Adonai. La semana pasada estuvimos hablando del valor de la fidelidad y espero que les haya gustado el video de final, la canción que la canción que habíamos compartido. He decidido seguir a Cristo. Lo que me impresiona de la canción es básicamente el compromiso que tenía este hombre con sus convicciones, la fidelidad a Dios, pero también el compromiso de este hombre con la convicción de ser hecho hijo de Dios y no negar a Jesús. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar de algo parecido, vamos a hablar acerca de la lealtad. Entonces, estuve buscando en la Biblia algunos ejemplos de lealtad y realmente hay muchísimos, hay realmente muchísimos. La palabra de Dios nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios comprometido con nosotros, que tenemos un Dios comprometido con su palabra, que tenemos un Dios de honor, que tenemos un Dios que es leal, completamente leal. En él no hay, la Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni sombras de variación. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y así como Él es, dice la palabra de Dios, así somos nosotros en este mundo. Si Dios es un Dios leal, un Dios fiel, nosotros somos leales y somos fieles. Si Dios es un Dios de honor, nosotros también somos honorables, porque el Señor ha puesto esa lealtad en nuestros corazones. La lealtad es una fuerza que viene de Dios, es una virtud que viene de Dios a nosotros. La lealtad básicamente es la naturaleza de Dios puesta en nuestras vidas. Pero ¿qué es lealtad? Al final de cuentas. Entonces traté de buscar algunos conceptos, algunos versículos y algunas cosas así. Bueno, muy bien. La lealtad tiene tres ingredientes principales: la fidelidad, el honor y la gratitud. La fidelidad es la fidelidad es aquella persona, quien es fiel a aquella persona que cumple con sus compromisos. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se pueda levantar alrededor, cumple con sus compromisos. La fidelidad es un respaldo, la fidelidad es una defensa, es un compañero. La fidelidad es nuestro respaldo. ¿Y qué es honor? Honor es honradez, integridad, es respeto. ¿Y qué es gratitud? Es la correspondencia, es corresponder con la obligación a alguien, con la obligación de devolver a alguien algo. Entonces, habíamos hablado la semana anterior sobre la gratitud y lo que Dios había hecho en nuestras vidas y cómo Dios había tocado en nuestros corazones, toda la obra maravillosa de Jesús, cómo nos llevaba nuestro corazón a ser agradecidos. Y la semana pasada, como vemos, al ver la fidelidad de Dios, también genera en nosotros agradecimiento. Y hoy día vamos a hablar sobre la lealtad y hay un ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia de lealtad, pero hay uno que me llama mucho la atención, es la historia de David y Saúl. Y el versículo básicamente que vamos a tocar está en 1 Samuel 26, del versículo 23. 1 Samuel capítulo 26, verso 23. Entonces, pero para llegar ahí vamos a ponernos en un contexto, en el contexto de que, por ejemplo, David es escogido como rey. Ya Saúl era rey, Saúl no obedeció al Señor y la Biblia dice de David de que Dios escoge un rey conforme a su corazón. Envía a un profeta llamado Samuel a buscar a David, lo unge con aceite y bueno, automáticamente desde ese momento, al ser ungido como rey, entonces David era el rey. Pero había un rey también ungido por el Señor, también ungido por Dios, que estaba puesto en autoridad en ese momento, era el rey Saúl. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? David derrota a Goliat, tú sabes la historia. Llega un momento en el que David empieza a estar en el templo tocando el arpa para el rey Saúl, el cual estaba seriamente atormentado. Bueno, entre esos tormentos de Saúl, Saúl intenta matar a David muchas veces. David tocaba el arpa y por acá a un costado le caía la lanza de Saúl que se volvía loco y quería matarlo y seguía tocando, y por otro lado, ¿no? David se volvió experto en esquivar lanzas ahí, porque mientras que tocaba el rey Saúl se le entraba la locura y quería matarlo, pero David seguía ahí. Y bueno, hasta que Jonatán, amigo de
bueno, tuvo una afinidad con Saúl, con David, y ocurrió de que lo ayudó, escapó, y Saúl se dedicó años de su vida a perseguir a David. Y en esas persecuciones hubieron dos ocasiones. David ya tenía su gente, ya tenía sus hombres, y estaban escondidos en una cueva. Y de repente el rey Saúl, dice la Biblia, de que fue, eso está en el capítulo 24 de 1 Samuel, en su afán de perseguir a David, bueno, fue a esa cueva también, pero no a buscarlo, sino tuvo que hacer sus necesidades. Y el rey David estaba allí. Y hay un diálogo ahí interesante entre los hombres de David y el rey David. Entonces le dicen los hombres de David: mira qué bueno es Dios que ha entregado a tu enemigo en tus manos, como para que acabes con él y tú seas el rey de Israel, porque has sido ungido como rey, David. Entonces David agarra y le dice: viva Dios, de que yo no puedo tocar al ungido de Dios. Y ahí David demostró su lealtad al rey. Y dice que cuando el rey bajó, David salió de la cueva, David salió detrás de él, cortó solamente un bordón de su manto y le dijo: mira, rey, Dios me ha puesto en mí, te ha puesto en mis manos, pero yo soy leal a ti, yo soy leal a ti, yo tengo lealtad para contigo, porque no puedo tocar al ungido de Dios. Y ahí demostró David que fue leal a este hombre. Vemos la Biblia que nos muestra la lealtad al ungido de Dios, lealtad a la persona que está sobre autoridad, lealtad hacia esta persona. Y la historia de estos dos personajes es tremenda, porque al final de cuentas, sí, definitivamente David es declarado rey, pero muere Saúl en una batalla, no por mano de David, muere Jonatán, su amigo del alma, pero no por mano de David. Entonces ocurre de que incluso David llora amargamente. Cuando la gente pues lo festejaba porque David iba a ser rey, David lloraba amargamente porque habían muerto los hijos de Israel, dice la Biblia, había muerto su padre, su hermano, ¿no? Y después fue proclamado rey, ¿no? Y ya todos saben la historia del rey David. Ocurre de que ahí Dios muestra su fidelidad. Dios muestra, en la palabra nos muestra la fidelidad que debemos tener hacia las personas. La lealtad que debemos tener hacia las personas. Porque un concepto de lealtad es la devoción a otro. Ser leal es ser devoto a alguien más. Es una virtud que se desarrolla en la conciencia, que implica el cumplir con un compromiso, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de nuestra propia vida. La lealtad que Dios nos está enseñando va más allá de nosotros. Y vamos a la cita bíblica y dice el verso 23, y nos dice claramente, ¿dónde está el verso 23? Aquí está. Dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y Jehová te había entregado en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces aquí está lo que David le dice a Saúl, ya en la segunda oportunidad, cuando lo encontró dormido también. Entonces ahí tú puedes ver el corazón de David. El corazón de David era un corazón leal. Y le decía: Padre mío. Se refería a Saúl como su padre, como su rey, como su señor. Se inclina ante el rey. Y no hizo caso a las voces que le decían: pero tú eres el ungido de Dios, pero tú debes acabar con este hombre y es tu enemigo, entiende, es tu enemigo, te quiere matar, te está persiguiendo durante años, Dios lo ha puesto en tus manos y tú debes aprovechar la oportunidad. Pero David era leal. David era leal a pesar de sí mismo. Entonces cumple con el propósito, cumple con el concepto perfecto de la lealtad, cumple con los tres ingredientes: fidelidad, honor y gratitud. Él estaba agradecido por lo que significaba por estar en la casa del rey, por ser acogido por el rey en un tiempo. David era un hombre leal. Muy bien, vamos avanzando. Entonces hemos podido ver acá la lealtad hacia la autoridad, la lealtad hacia las personas, pero también existe la lealtad hacia Dios. Y esta historia es tremenda porque está en Hechos de los Apóstoles. La historia se narra desde el capítulo, acá está,
desde el capítulo, exactamente desde el capítulo 3. ¿Sí? Y habla de Pedro y Juan. Y la historia de estos dos hombres también es algo importante, es algo impactante. ¿Por qué? Te comento la historia, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente, ocurre de que la historia es desde Juan, desde el capítulo de Hechos 3. Entonces ocurre algo, ya Jesús había resucitado, ya Jesús había sido llevado al cielo, ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y cuando iban a orar temprano, se encuentran un cojo de nacimiento en la puerta del templo y pidiendo limosna. Pedro lo mira, le dice: oro y plata no tenemos, mas en el nombre de Jesús levántate y anda. Lo jala lo levanta, y el cojo empieza a andar, saltar, correr, y fue notorio, y entró al templo alabando al Señor, dando gloria al Señor, lleno de júbilo. Y ocurre algo importante, ¿no? Le interrogan, toman presos a Pedro y a Juan, y los interrogan y les dicen en el nombre de quién están haciendo todas estas cosas, y Pedro y Juan le dicen: en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, hacemos estas cosas. Entonces ocurre de que a Pedro y a Juan los castigan por predicar en el nombre de Jesús. Los castigan, les dan de azotes. No podía matarlos porque el milagro había sido notorio a todo el pueblo, había habido una señal clara del poder y la manifestación del poder de Dios. Entonces no podían hacerles más daño que solamente castigarlos y tratar de exhortarlos y convencerlos a que no predicaran en el nombre de Jesús. Entonces ellos agarran y a pesar de que ellos dijeron eso, entonces ellos agarraron y ellos siguieron predicando, ¿no? Entonces los latigaron, les pegaron, los lastimaron, y después los soltaron libres. Lo primero que hacen ellos es ir a los suyos, y cuando van a los suyos hacen una oración tremenda. Ya estoy en el capítulo 4 de Hechos, lo estoy contando rápido. Hacen una oración tremenda, ¿no? En el verso, bueno, hay una oración desde el verso Hechos 4 del 23 hasta el 31, pero vamos a leer solamente desde el verso 29. Y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero decirles con esto lo siguiente: la lealtad que Dios pone en el corazón del hombre, la lealtad a Dios va más allá de nuestras propias fuerzas. La lealtad de Dios va más allá de nosotros mismos. La lealtad de Dios va a llegar un momento en el que todos tenemos que pasar por esta situación. Va a llegar un momento en el que o eres leal a Dios o no lo eres. En el que tomas la decisión de serle leal a tus convicciones, serle leal a lo que crees, o simplemente claudicas. Entonces, Pedro y Juan no claudicaron. Los latigaron, les pegaron, les lastimaron. Y si tú miras el libro de Hechos, tienes la vida de Pablo, que le hicieron lo mismo y continuaron predicando el Evangelio, continuaron compartiendo la buena noticia del Evangelio, no retrocedieron, se mantenieron firmes, fueron honorables, fueron fieles, y sobre todo fueron agradecidos con un Dios maravilloso. Y estos tres ingredientes los hizo leales, componen la lealtad. Entonces podemos ver la vida de muchas personas en la Biblia. Por eso es un poco complicado sacar un ejemplo solo de lealtad. Sí, pero hay mucho por decir en lealtad. Y quiero decirte algo: tú también eres una persona leal. Tú también eres un joven leal. Mira en tu corazón. Ahí tienes una convicción. Dios ha puesto en ti una chispa de convicción dentro tuyo. O un fuego en muchos otros casos, en muchos de los casos. De la convicción, de tus creencias, de mantenerte firme, de continuar a pesar de todo, a pesar de lo que estés pasando, continuar y levantarte, porque eres una persona leal. Y sé que vas a tomar buenas decisiones cuando llegue el momento, porque eres una persona leal. Dios te bendiga. Este es un buen tiempo para mostrar nuestra lealtad, y dejemos que el Señor haga su obra en nosotros.
Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tus hijos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque tú nos haces leales. En el nombre de Jesús, queremos serte fieles, queremos ser honorables, queremos ser agradecidos. Señor, queremos ser leales a ti, a tu palabra y en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén.